Creo que ahora sí. Sí, ¿no? Sí, Voy a... ahora te veo. Te veo. Muy bien. Yo también te Te veo. veo. Te veo. Veo el cuadro. ¿Ves el cuadro? Te veo a ti. Ves. Te veo. Te veo. Estoy... Sintonizando. Sí. Sintonizando con Ana. ¿Qué hay la sintonización? Ajá. Ahora. Hija, ¿Está ahí? así. ¿Está Sin ahí? activa el vídeo no se ve. ¿Qué? Ahora se ve perfecto, Manuel. Vale. Ahora se ve de 10, vamos. Lo intentamos. Venga. Ahora se ve de maravilla, vaya. Lo intentamos. Empezamos. Me voy a colgar una percha. Hola, no sé qué hacéis. Bueno. Irma con el abanico. Irma con el abanico. ¿Y tú? Por Dios. Vale, perdonadme. A ver. Inma. ¿Perdón? Bueno, vamos a empezar hoy el programa. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy empezamos el programa segundo dedicado a nuestro Padre Jesús. En él vamos a hablar sobre la llegada y sobre la infancia de Jesús. Para ello tenemos aquí a nuestro gran querido amigo y compañero, Manuel Estrada Villodres, quien nos hablará sobre ello. Buenas noches, Inma. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros, sinceramente. Y además en un tema tan, creo, tan absolutamente complejo, interesante y seguramente trascendental, del que habría que hablar miles de horas, miles de días, miles de meses, miles de años, pero en base a la intención de escuchar y de compartir todos nosotros nuestras inquietudes y nuestros pareceres interiores acerca de Jesús de Nazaret. Es un tema por antonomasia demasiado sensible, que toca muchos corazones, que abre muchas grietas y heridas en multitud de personas, que además se enfrenta al inevitable escepticismo que hoy se ha producido, y por otra parte a esta emergente nueva religiosidad o espiritualidad amaneciente que entronca con la figura de Jesús de Nazaret. En cualquier caso, todos hemos de reconocer que, curiosamente, la figura que más ha marcado la historia ha sido él. En una época en la que no existía ninguna forma propagandística, ningún medio de difusión, ninguna corriente de transmisión de las noticias periodísticamente, en ningún aspecto. Y aún así, por razones que no todas se conocen, ha sido y sigue siendo el personaje más atractivo de la historia. Hay una frase que me gusta, no es mía, que dice: la humanidad piensa que el mayor hito de la historia es que el hombre pisó la luna, cuando en realidad ha sido que Jesús, el Hijo de Dios, pisara la tierra. Y posiblemente sea así. Posiblemente deberíamos de intentar empezar a pensar que este ser no era un ser humano común y corriente. Bueno, ya he terminado. Me voy. Buenas noches. Ha sido un placer.
me voy. He terminado. Ya me he Sí, despedido. claro. Sí. Vale. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo vino? ¿Que cuándo vino? ¿Cuándo llegó Jesús a la tierra? En el año 30 antes de la edad cristiana. En el año 30 AC, antes de Cristo, según la cronología histórica judeocristiana o convencional. Y ciertamente es posible que llegase en uno de los momentos más cruciales para el surgimiento en la humanidad de una cepa religiosa y espiritual tremendamente trascendente. Yo quiero pensar en esa frase, incluso hasta cineasta, de los renglones torcidos de Dios. Que Dios escribe recto con renglones torcidos, que todo obedece a una serie de causas absolutamente extraordinarias, verdaderamente oportunas. Las palabras nunca pueden rozar la verdad. Las palabras nunca pueden acariciar el auténtico significado de los hechos trascendentales del universo y del cosmos. Pero pienso que Él llegó en el momento más oportuno de la historia de la humanidad. Llegó en esa fecha, el año 30 antes de la época cristiana, antes de Cristo. Año 7, por circunstancias externamente imprevistas, cósmicamente planificadas, en una especie de hostal, en una remota aldea de Judea llamada Belén, por circunstancias absolutamente ineludibles, como digo, porque Marian se hallaba encinta en un estado muy, muy avanzado. Corría el mes de agosto, sobre el 20 de agosto, Jesús, dentro de su propio útero, ya experimentaba la vida. María estaba a punto de parir. Justo ese día, el 20, José y María llegaron a Belén. Era una fecha compleja porque coincidía con la obligatoriedad de que todos los hijos de Israel tenían que cumplir con el obligado precepto de censarse cada año, regular su situación fiscal y domiciliaria para los tributos. Era obligado. Estando María encinta, era también una cuestión ineludible que tenían que censar probablemente a Jesús. Fueron una amalgama de preocupaciones. ¿Quién decide, Manuel, perdóname que te interrumpa, quién decide poner en Navidad, el día en diciembre, cuando acabas de decir que en agosto, ¿no? Cuando nace, ¿no? Nació el 21 de agosto. Justo a las 12 y escasos minutos de esa mañana, del 21 de agosto, con un sol de escándalo y un Jesús ensangrentado como cualquier bebé, parido por una madre encinta.
decide poner esa fecha? Dice, Constantino el emperador romano, que por razones muy complejas, recogidas en la historia además, se vio por circunstancias obligado a oficializar el cristianismo y a la falta de datos precisos y concretos le pide a un monje, Dionisio el Exiguo, que intentase escribir una historia sobre el nacimiento de Jesús, tanto su nacimiento como muchos aspectos del desarrollo de su vida pública. Y este Dionisio el Exiguo, recogiendo textos antiguos, recopilándolos, sumándolos, añadiéndolos, hace una especie de puzzle donde empieza a preescribir la historia del cristianismo. Además, Constantino tuvo un problema político, había un enfrentamiento entre las extintas ya Romas, la de Oriente y de Occidente, enfrentadas desde hace tiempo, en una época absolutamente de declinación del poder romano. Los grandes señores de Roma, patricios, senadores y grandes hombres influyentes, estaban poco a poco sumándose a la causa del cristianismo reciente, emergente. Constantino era consciente de esto, de que ese movimiento sectario y religioso cada vez alcanzaba más notoriedad en la sociedad influyente de Roma. Cada vez más personajes importantes se sumaban al cristianismo emergente. Entonces, oportunamente, como un buen estratega político, vio en el cristianismo una posibilidad de asentarse en su trono. Y como no conocía realmente los datos exactos sobre el nacimiento de Mesías y de su vida, solicitó los servicios periodísticos, entre comillas, del monje llamado Dionisio el Exiguo, el cual tampoco hizo una gran labor. Antes de que se redactaran los primeros libros de la Biblia, Constantino decide por su propia cuenta establecer como nacimiento de Jesús las calendas de invierno en Roma, el 25 de diciembre, el nacimiento del sol invicto, la muerte de un año y el nacimiento de otro mucho más glorioso. Y declara que Jesús nace en las calendas de invierno, el 25 de diciembre, como inauguración de la etapa del cristianismo en el mundo occidental, bajo el auspicio de Roma. Esa fue la razón política del establecimiento de la fecha de la Natividad. Más muchos libros, no solamente bíblicos, sino otros, mencionan que cuando Jesús nace en Belén, las noches eran calurosas, los pastos estaban abiertos en el campo, los pastores durmiendo al raso, y esto es imposible que suceda en Israel en diciembre. Yo he estado varias veces en Israel, y Israel tiene ciertas connotaciones con algunas áreas de España, como en Andalucía. El frío puede ser muy duro y el verano extremo. Lo que está claro es que nadie duerme al raso en invierno. Entonces hay cosas contradictorias, pero que siempre tocan muchas sensibilidades. Como digo, hay otros datos, otros escritos de autores no religiosos, no bíblicos, como Suetonio, Flavio Josefo y otros tantos, que hablan de estos hechos, porque estos señores eran como periodistas al servicio de Tiberio en la Roma de Judea del año 30.
Y sí que investigaron todos los sucesos y hechos concernientes a la vida de este personaje, desde su nacimiento hasta su muerte. Por lo tanto, hay libros no bíblicos que son testimonios, si me permitís la expresión, arqueológicos, que mencionan aspectos de la vida de Jesús de Nazaret diferentes a los mencionados por los libros bíblicos. Pero siempre habrá controversia en este aspecto. Nunca será fácil hermanar todas las opciones, opiniones y sentires, porque, bueno, a veces opinamos según pensamos, opinamos según sentimos, pero sin estudiar, sin investigar. Y ese es el problema. Pero bueno, tampoco tiene una gran trascendencia que él naciese el 21 de agosto, como fue en realidad, o el 25 de diciembre. Lo cierto es que un hijo del paraíso, un hijo divino, nació en la tierra hace más de 2000 años. Concretamente hace 2028 años que nació en la tierra. Y eso es absolutamente cierto. Hay infinidad de observaciones sobre su realidad como un menú absolutamente complejísimo. Y yo fundamentalmente quiero y necesito respetar la opinión de los demás. No voy a entrar en ningún tipo de debate. Solo voy a contestar humildemente vuestras preguntas. Que es cierto que nació en un portal de Belén con un mulo, una mula, un buey. Perdón que me ría. Es que me suena esto al portal de Belén. Y me parece un poco infantil. En Belén, en esas fechas que coincidían con la época del censo obligatorio, donde todos los judíos de Judea tenían obligatoriamente que censarse para presentar tributos, presentar datos fiscales, presentar documentación de sus propiedades, de sus hijos. Esas fechas eran complejísimas y Belén estaba, aun siendo una aldea pequeña, estaba saturadísima de todo tipo de familias que iban obligatoriamente a censarse. En Belén había pocas posadas y o hostales. Sobre las 9 de la noche, José y María, a lomos de una pequeña burrita, llegaron a un hostal para pedir una habitación. La señora, propietaria del mismo, a su pesar les dijo: no tengo sitio, está todo absolutamente ocupado. En el transcurso de esa conversación, María experimentó algunos retractores propios del parto que se avecinaban. La propietaria del hostal, al advertir esta situación en la que se encontraba María, se compadeció y entonces le dijo a José: lo único que puedo hacer es ofreceros dormir en el establo del hostal, una especie de parking, garaje a la antigua usanza, donde había carros de los que se hospedaban y las bestias propias de los mismos huéspedes, caballos, etc.
Era un parking, un garaje. No era un pesebre, era un garaje del hostal. Y ante la situación tan compleja, José, aturullado por los gritos de María, aceptó. Ni siquiera le cobró la mujer. Les llevó un par de mantas y les acercó un par de haces de paja para que María se recostara. En una parte arrinconada del garaje, no pesebre, garaje, no había mulas, sino caballos y carros. A eso de las 2, 3 de la mañana, María empezó a tener dolores de parto muy frecuentes. José, alarmadísimo, porque era un poco débil de carácter, aporreó la puerta del hostal y llamó a las dueñas. Una muy buena mujer que fue la que trajo a Dios al mundo. María lo parió, pero ella lo trajo. Se llamaba Salomé. Vinieron otras mujeres. Toda la noche fue dificilísima. Y durante la mañana nunca la dejaron. Y a eso de las 12, Jesús nació como cualquier bebé, ensangrentado y llorando. Nadie lo vio. Nadie pudo verlo, pero ese día había legiones de ángeles encima de Belén. Sabían estos, los ángeles, que no podían intervenir, pero sí que asistieron al nacimiento de su Dios en la tierra. Más de 30.000 ángeles estuvieron presentes ese día. Por encima de todos ellos, el hijo directo de Jesús, llamado Gabriel. Vosotros lo llamáis Arcángel Gabriel, creo. Yo lo llamo Gabriel o Gabrielillo, depende del día. Fue un día especial para el universo, porque jamás antes se había producido el nacimiento de un Dios en forma humana. Jamás. Fue la única vez, la única, hasta hoy, que un Dios universal tomó forma de bebé. Nadie sabe cómo lo hizo. Es un misterio. Lo sigue siendo. Pero lo cierto es que hay que tener confianza en las capacidades creativas de un Dios como el nuestro, Jesús de Nazaret. Y que se hizo bebé, sí. Que se hizo niño también. Que se hizo adolescente también. Que se hizo hombre también. Que murió también. Y que resucitó también. Bueno, me callo. Bueno, y vamos ahora a ver, pero voy a preguntar por los Reyes Magos. ¿Por qué oro, incienso y mirra? ¿Y quiénes eran los Reyes Magos? Bueno, no eran reyes como tales, ni eran 3 Reyes Magos, sino eran 5 sacerdotes que procedían de la ciudad de Uruk, en Babilonia. Eran estudiosos, como vosotras, sobre el misterismo y el ocultismo. Eran herederos de las grandes escuelas mitraicas del mundo antiguo, que poseían un conocimiento extraordinario sobre los grandes secretos del universo. Entre sí formaban una escuela hermética, sagrada,
y sabían perfectamente de que, según sus estudios, investigaciones y contactos personales, un hijo de los cielos nacería. Esas mismas investigaciones, en base a muchas otras evidencias, señales en el cielo, señales en la tierra, contactos personales, les hicieron saber que este hecho, el nacimiento del Hijo de Dios, sucedería probablemente en Palestina. No sabían dónde, pero iniciaron un periplo, un viaje hacia Palestina. Cuando iniciaron ese viaje, estando en el desierto, una nave no humana, la llamada equivocadamente Estrella de Belén, una nave, les comenzó a advertir y avisar del camino. Ellos sabían, o sea, no penséis que los contactos extraterrestres son actuales, en base a nuestra tecnología y ciencia. Los contactos extraterrestres son desde hace cientos o miles de años, con otras descripciones, definiciones. Los ángeles del mundo antiguo son los extraterrestres del hoy actual. Pero los hijos de Dios, según recoge el Génesis en el capítulo 6, siempre han estado en contacto con los hijos de la tierra. Siempre. Y estos sacerdotes, que no reyes, estos estudiosos y magos, en el sentido mistérico, en el sentido metafísico, siguieron las señales del cielo y finalmente encontraron el lugar, Belén. En cuanto a la ofrenda, el incienso, la mirra y el oro, en el mundo antiguo, los grandes iniciados consideraban que estos tres elementos eran los más poderosos para sostener la vida de un rey, para que un rey pudiera ejercer su autoridad en el mundo y en su gobierno. Incienso, espiritualidad. Mirra, generosidad y nobleza. Oro, abundancia. Simbólicamente, es cierto que entregaron estas dádivas, más otras, a la familia de Jesús, a José y María. En reconocimiento a lo que sabían perfectamente, que era un Dios. 400 años antes de que Jesús naciera, grandes maestros y profetas como Jonás, otros muchos, hablaban de él, de que ocurriría este acontecimiento. Y al igual que ocurre ahora, que los grandes despiertos y o iniciados saben que algo va a ocurrir. Igual pasaba antes. Sabían que vendría un gran avatar. Pero en cuestión a vuestra pregunta, no eran reyes, eran buscadores de la verdad, sacerdotes, grandes iniciados. Eran 5, no eran 3. Al igual que hay otro error, cuando se habla siempre de los 12 apóstoles.
Y no se dice habitualmente que el grupo apostólico estaba formado por 400 mujeres y 120 hombres. No se dice. No se dice. No se habla de que el grupo estaba conformado, estructurado por mujeres, las que predicaban, las que hacían labores sociales, las que iban a las casas para prestar ayuda higiénico-sanitaria, entregar comida, socorrer enfermos, calmar el dolor de los demás. De hecho, es tan cierto que eran las mujeres las que estaban más presentes que cuando Jesús resucita. ¿Quiénes estaban allí en el sepulcro? ¿Quiénes estaban? Mayormente mujeres. Mujeres. Un grupo de 6 mujeres, entre ellas María Magdalena. No había ningún hombre, sin comentarios. Pedro, el primer papa, el primer padre de la iglesia, Pedro, el apóstol, era misógino. Sentía un rechazo brutal hacia las mujeres. Y de él nace el precepto de que la mujer no puede tomar papado, como mucho monja, es decir, esclava de Dios, no mensajera. Y las mujeres fueron desde el principio abocadas a un segundo lugar, gracias a Pedro y Pablo, los padres de la iglesia. Pero una vez que Jesús muere, Jesús, cuando estaba vivo, proclamó la libertad de las mujeres y de los hombres. Por igual. Por igual. Los judíos no podían entender esto. Y aunque los apóstoles masculinos amaban a Jesús, no toleraban sus ideas tan liberales, pero lo respetaban. Cuando Jesús muere, entonces Pedro y Pablo hacen de las suyas. Es decir, esta es la nuestra. Vamos a fundar una iglesia, pero en base a un papado masculino, patriarcal. Y la mujer queda olvidada. Sin comentarios. En la religión hebrea, la mujer es la que organiza el sábado, del viernes al sábado. Sí, pero eso tiene que ver ancestralmente con el culto milenario a la Virgen, a la figura de la feminidad, del matriarcado esencial que nutre la familia de una manera absolutamente simbólica. Todas las vírgenes en España, en el mundo judeo-cristiano, fundamentalmente en España, nacen de estos cultos mistéricos ancestrales, donde la figura de la madre tierra, de Gaia y de la mujer son esenciales, y se le rinde un culto a la nutrición, a la vida, a la abundancia, a la fertilidad. Pero es algo en el mundo judío simbólico. Yo he estado en Israel varias veces y lo que comparte la mujer con el hombre es el servicio militar por 3 años, obligatoriamente. Puertas para adentro. Os aseguro que no es así. Aunque haya informaciones que pretenden mostrar que la mujer en Israel está europeizada, occidentalizada, con todos los derechos, no es así realmente, porque el judío esencial, el judío de raíz, conserva el primitivismo hebraico más
antiguo y oxidado. De puertas para adentro. Después está la publicidad externa, que puede ser interesadamente oportuna. Pero las cosas no son lo que aparentan. De hecho, incluso en España, que es un reducto del cristianismo hebreo, nosotros procedemos de esa influencia. No tanto árabe, más romana y más judía de lo que pensamos, ¿eh? Nuestra religión, nuestras fiestas, nuestras costumbres, nuestro marianismo es judeo-cristiano, no es árabe, porque en el mundo árabe no está permitido adorar imágenes. En el mundo romano sí. En el panteón romano había más de 3.000 dioses. Aquí en España hay más de 3.000 vírgenes y Jesuses. El del dolor, el de la compasión, el de la misericordia, no sé qué. Pero lo que sí reivindico es que Jesús intentó. Fue quizás, y perdón, no quiero entrar en polémica, el primer feminista de la historia. Porque impulsó a la mujer al lugar más alto. Por eso se venera a María Magdalena, por culpa de Jesús, que impulsó a la mujer. Y si no hubiera sido por Jesús de Nazaret, María de Magdala no sería lo que es en las mentes de miles de personas. Sin comentarios. ¿Por qué eligió Jesús a María y a José? ¿Perdón? ¿Por qué eligió a María y a José como padre? Él no eligió a María y a José personalmente. La elección de la familia de Nazaret fue una elección muy compleja, una decisión arduamente elaborada por los grandes concilios de lo alto, que pensaron cuál sería el lugar más idóneo para que el Hijo de Dios naciera en la tierra. Obviamente había lugares aparentemente más interesantes. Alejandría en Egipto, Roma en Italia, Babilonia, Siria, incluso otras partes en la India, eran ciudades absolutamente cosmopolitas. ¿Qué ocurría en estas ciudades que he mencionado? Que todas rendían culto a un panteísmo religioso extremadamente incompatible con el intento de crear la semilla del monoteísmo, que fue lo que Jesús sembró. La idea del único Dios, de Abba. Todos los pueblos que he mencionado, Roma, Alejandría, Siria, Mesopotamia, etcétera, eran pueblos totalmente con un panteísmo extremadamente complejo. En la India casi 1 millón de dioses, en Roma miles, en Egipto miles. Eso eran lugares absolutamente insostenibles para tratar de sembrar la idea de un Dios. Por eso Israel, que practicaba la religión de el único, llamado Yahvé, fue el lugar que se eligió. 400 años, según el profeta Daniel, antes del nacimiento de Jesús, ya se comenzó a diseñar este plan. De hecho, podemos hablar de Melquisedec, el profeta de Salem, que no fue un hombre nacido, sino surgido de repente, cuya desaparición
no fue por muerte, sino por evasión. Melquisedec, el primero, el profeta de Salem, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, ya empezó a hablar de Jesús. Lo estaban preparando. ¿Por qué Jesús o los grandes administrativos o ejecutivos eligieron a María y a José? Porque eran ellos dos claros exponentes de una familia tradicional judía. Si Jesús se hubiese engendrado en una familia patricia, no hubiera sido sencillo. En una familia de abogados, tampoco hubiera sido sencillo. En una familia de políticos, tampoco hubiera sido sencillo. No hubiera sido sencillo. Jesús nació en una familia humilde, porque solamente a través de una familia humilde puedes llegar a todas las familias, a todas las familias. Él eligió el lugar más humilde y la familia más humilde para sembrar la grandeza e inspirar la grandeza en el ser humano. Fue un acto de heroicidad espiritual por parte de él como Dios, nacer en un lugar modesto, humilde y sencillo, como fue Belén, aunque después vivió en Nazaret, y ser un trabajador desde adolescente, porque sembró, podó, guardó cerdos, bueno, no había cerdos, cabras, animales, cosechó uvas, fue albañil, fue carpintero, finalmente ebanista, conductor de caravanas, traductor de ciertas lenguas, y poca gente sabe que murió multimillonario, no por él, no por él, pero hubo ciertas personas que le donaron una fortuna, lo que hoy serían unos 1.000 millones de euros, y que con esta fortuna cogió un pedacito de ella y le compró una casa antes de morir a su madre, María, y el resto lo entregó a las comunidades. Pero de esto no se habla. Sí, el carpintero murió multimillonario. Sí. A mí no me dejó ni un euro. Pero bueno. Entonces, Manuel, perdóname, te voy a hacer una preguntilla desde aquella noche de Belén hasta que empieza Jesús sus viajes, que sería el próximo programa de dentro de 14 días. ¿Podrías hacer entonces un pequeño resumen de ese tiempo? De esa etapa? Jesús antes de encarnar, lo meditó profundamente y deseó, quiso y tuvo que tomar una elección muy importante para corregir ciertas cosas que ya hablaremos en otro programa, y fue aceptar esta vida humana con todas sus consecuencias. Entonces, él no nació como un Dios, nació como un niño normal y corriente, y fue conquistando su divinidad paso a paso, año tras año, edad tras edad, lo cual es otra pista que indica que todos podemos alcanzar la misma divinidad como él lo hizo, año tras año, edad tras edad. Lo que pasa es que cuando tú alcancéis vuestra divinidad, os encontraréis con Dios. Pero él se encontró que él era un Dios. Tú, al iluminarte,
descubrirás a Dios. Él, cuando se iluminó, descubrió que él era un Dios. Esa es la diferencia. Y le costó muchos años. No fue un camino fácil. Él no nació como un niño portentoso, hacedor de milagros, como dicen algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de Judas, donde se hablan ciertas cosas que ahora no voy a mencionar, pero que son incorrectas. Él quiso probar la vida humana integralmente desde el principio, con todas las consecuencias. Y conquistó su divinidad para enseñarnos cómo tú y yo podemos conquistar nuestra divinidad. A pesar de todo. Él sufrió como hombre las cosas más insospechadas, que ya hablaremos. Como adolescente, la muerte de su padre con 14 años. Como casi hombre, la muerte de un hermano al que amaba y adoraba, Amós, que murió sin poder evitarlo. La pobreza de mamá María cuando estaba viuda ya, con 9 hijos. Las inclemencias de los impuestos. El muchas noches no tener que comer, sino un plato de lentejas que duraban varios días. Hay que entender esto, y no las procesiones, sino la auténtica vida de Jesús Nazareno, como un Dios que se hizo hombre y conquistó su divinidad, como tú vives, como vive Irma, como vivo yo, o cualquiera de los que nos están escuchando. Entonces, él, en realidad, enseñó no con sus palabras, que sí, no con sus discursos, que sí, él enseñó con su vida. Sus auténticas enseñanzas son su vida, su vida. Lo que habló fue otra cosa. Lo que enseñó es algo distinto. Es su vida el gran ejemplo y la gran enseñanza al universo entero. No solamente a la Tierra, al universo entero. Y tuvo, como Jesús es un mago, hizo trucos de magia. Os puedo hablar de algunos trucos de magia que él hizo. Los hablaremos. Porque yo los conozco. Manuel, ¿de niño te hizo alguno? ¿Perdón? He dicho que no, que fue un niño normal. Que vale. No. Esos son todos mitos y leyendas que enturbian, que desnaturalizan la grandeza de la sencillez de la vida del maestro. Que no, que tuvo una vida normal. Que él solamente entonces, ¿con cuánto años empezó a hacer milagros, Manuel? Cuando lo contrataron en el circo. Esa pregunta me parece tan ridícula, pero te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar. Él empezó a obrar ciertas cosas, con 29 años. Antes no. Antes nunca. Nunca. Jamás. Pero especialmente a partir de los 32 años. Y él muere con 36. Bueno, no muere. Tuvo un problemilla con una cruz y acabó mal. Pero con 36 años. Da igual que la historia diga que con 33. Él fue crucificado con 36 años. Pero el 90% de los hechos milagrosos no obedecen a él. Solo algunos. Él nunca quiso hacerlos. No. Es un tema para hablar en otro programa, sí.
Vamos, pero nunca estuvo en el circo. Es que hay cosas que a veces me producen un poco de risa. Porque él no era un hacedor de milagros. Era y es un Dios. De hecho, los milagros están mal entendidos. Te lo he dicho antes fuera de antena. A ti, Ana. Te lo he dicho antes fuera de antena. Que me molesta mucho eso de los milagros, de las peticiones, de los rituales, de las cosas que se hacen para intentar obtener beneficios de no sé quién. Cuando eso es un error. Dios no es un banco de milagros al que tú llegas y le pides un préstamo de milagros a cambio de no sé qué tipo de intereses. Cuando en el mundo hay millones de familias que no obtienen ningún milagro diario, sino todo lo contrario. Pobreza, enfermedad, muerte, migración, discriminación, aislamiento, desahucios. Esa es la realidad. Y hay otros que piensan que piden al universo y este les concede. Como si el universo fuera un banco. Tú eres cliente y solicitas y te pide, lo pides y te da un préstamo ese banco del universo. Y a los demás, ¿qué nos pasa? ¿No somos clientes? ¿No tenemos acceso a la cuenta de Dios? ¿No tenemos derecho a un préstamo de milagros? Sin comentarios. Lamento mucho mi actitud. Pero tenemos que hablar mucho sobre estos temas. ¿De acuerdo? Queremos seguir preparando unos programas. Agradecemos de todo corazón, desde el corazón, como se llama nuestro programa, a Manuel Estrada Villodres por su participación en nuestros programas. Por cierto, felicitarle por el programa de las meditaciones. Ya hicimos el primero este martes y la verdad ha sido todo, no ha visto muchísima gente, pero deseo de corazón que esas personas que no han visto pues comiencen a andar, a acostumbrarse a hacer meditaciones, porque la verdad que es una cosa muy buena. Y Manuel pues entregó muchísimo en ese programa. Te lo agradecemos de verdad. Que yo os agradezco a vosotras, especialmente desde el corazón, esta oportunidad de poder compartir. Que os agradezco esta oportunidad. Y seguiremos adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Ana, mañana. Mañana viernes tenemos el programa con Guillermo Abolacio Valladares a las 10 de la noche en cómo son las reuniones espíritas. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste las reuniones espíritas? A las 10 de la noche, ya digo, con nuestro gran amigo, compañero, mi hermano, vaya ya, Guillermo Abolacio Valladares. Un besito, muchas gracias para todos. Gracias. Buenas noches, Ana. Buenas noches, cariño.